¿Alguna vez has sentido que la soledad te consume y te transforma, pero al mismo tiempo te ofrece un espacio de reflexión profunda? Para Carl Jung, el solitario no es solo alguien apartado del mundo, sino un viajero interno que explora las profundidades de su psique. Acompáñame en este recorrido por 10 claves de la soledad según Jung, y descubre cómo la soledad puede ser tanto una trampa como una puerta hacia el autoconocimiento y la individuación. Para Carl Jung, la soledad es mucho más que la simple ausencia de compañía. En sus estudios sobre la psique humana, Jung describe la soledad como una experiencia que permite la conexión profunda con el sí mismo, es decir, la totalidad de la personalidad, incluyendo tanto lo consciente como lo inconsciente. En el estado de soledad, nos vemos obligados a confrontar partes de nosotros mismos que en el día a día solemos reprimir o ignorar. Para Jung, esta confrontación es crucial en el proceso de individuación, el cual implica el desarrollo integral de nuestra psique hacia la totalidad y la autenticidad. La individuación, un concepto clave en la psicología junguiana, se refiere al proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo completo, uniendo las distintas partes de su psique en una unidad coherente. A lo largo de este proceso, el individuo enfrenta no solo sus aspectos conscientes, sino también aquellos que han sido reprimidos o rechazados. Su sombra. La sombra es ese conjunto de características y deseos que la sociedad, la cultura o el propio individuo ha considerado inaceptables y por ello han sido relegados al inconsciente. En la soledad, sin la distracción de las interacciones sociales y las responsabilidades cotidianas, estas facetas ocultas de la personalidad tienen la oportunidad de salir a la superficie. Este encuentro con la sombra puede ser perturbador, ya que nos obliga a enfrentarnos a partes de nosotros mismos que no nos gustan o que preferimos ignorar. Sin embargo, para Jung, este enfrentamiento es esencial si queremos alcanzar un estado de autoconocimiento y madurez psicológica. La soledad también brinda la oportunidad de explorar lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Este término se refiere a una capa profunda de la psique que no es exclusiva de un solo individuo, sino compartida por toda la humanidad. Contiene los arquetipos, imágenes y símbolos universales que se manifiestan en mitos, sueños y religiones a lo largo de las culturas. Al estar solos, nos desconectamos del ruido externo y podemos acceder a esta fuente de sabiduría interior. A través de sueños y reflexiones, el solitario puede tener experiencias arquetípicas que lo conectan no solo con su propia historia, sino con la historia compartida de la humanidad. Es importante destacar que Jung no ve la soledad como un estado pasivo o de aislamiento. Al contrario, la considera un periodo activo de crecimiento y transformación. En este sentido, la soledad se convierte en un espacio sagrado, donde la mente y el alma pueden liberarse de las distracciones externas y concentrarse en su propio desarrollo. Es un tiempo para la reflexión profunda, donde el individuo tiene la posibilidad de reorganizar su vida psíquica, reevaluar sus creencias y enfrentarse a los aspectos más profundos de su ser. A medida que el proceso de individuación avanza, el individuo comienza a integrar su sombra y otros aspectos reprimidos de su personalidad. Este proceso de integración es lo que permite el crecimiento psicológico. Ya no somos esclavos de los impulsos inconscientes que nos controlan desde las sombras, sino que comenzamos a ser dueños de nuestras propias acciones. Este estado de autoconciencia y autocontrol es, para Jung, la clave del bienestar psicológico. La soledad, entonces, no es solo un estado en el que uno está solo. Es una puerta hacia el autoconocimiento, una oportunidad para la introspección y un camino hacia la individuación. Para aquellos que se atreven a enfrentarse a sus propios demonios internos en la soledad, la recompensa es una mayor comprensión de sí mismos y una vida más equilibrada. En lugar de temer la soledad, Jung nos invita a abrazarla como una oportunidad de crecimiento personal y psicológico. Al final, es solo a través de este proceso que podemos convertirnos en quienes realmente somos, sin las máscaras que solemos llevar en la vida cotidiana. Uno de los aspectos más transformadores de la soledad, según Carl Jung, es su potencial para sanar.
A lo largo de su carrera, Jung observó que la introspección y la reflexión profunda que ocurren durante los periodos de soledad pueden llevar a una curación emocional y psicológica significativa. La vida cotidiana, llena de distracciones, ruido y responsabilidades, a menudo nos impide tener el tiempo y el espacio para procesar las experiencias difíciles o traumáticas que hemos acumulado a lo largo del tiempo. En la soledad, estos recuerdos y emociones no resueltos tienen la oportunidad de salir a la superficie, donde pueden ser confrontados y finalmente resueltos. Jung creía que muchas de las heridas emocionales que llevamos dentro provienen de aspectos de nuestra psique que hemos reprimido o ignorado. Estas partes de nosotros mismos, que Jung identificaba como parte de la sombra, incluyen emociones dolorosas, deseos no cumplidos o traumas pasados que hemos enterrado en el inconsciente. En nuestra vida cotidiana, es fácil distraerse de estos sentimientos a través del trabajo, las relaciones y otras actividades. Sin embargo, en la soledad, estos aspectos reprimidos tienen la oportunidad de manifestarse de manera más clara, permitiéndonos enfrentarlos y comenzar el proceso de curación. La soledad también permite que nos conectemos con nuestras emociones de una manera más profunda y consciente. En lugar de simplemente reaccionar a las situaciones de la vida, la soledad nos brinda el espacio para examinar por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos. Podemos reflexionar sobre nuestros patrones de comportamiento, nuestros miedos y nuestras esperanzas, y comenzar a entender las razones subyacentes de nuestras emociones. Este tipo de introspección es esencial para el crecimiento personal y la curación emocional. Un aspecto clave del proceso de curación en la soledad es el acceso que brinda a los símbolos y arquetipos del inconsciente. Según Jung, los arquetipos son imágenes universales que residen en el inconsciente colectivo y que tienen un poder transformador cuando emergen en nuestra conciencia. En la soledad, a menudo a través de los sueños, podemos encontrarnos con estas imágenes arquetípicas que nos ofrecen una nueva perspectiva sobre nuestras vidas y nuestros problemas. Estos símbolos no solo nos ayudan a entender nuestras experiencias personales, sino que también nos conectan con la experiencia humana en su conjunto, ofreciéndonos una sensación de pertenencia y propósito más allá de nosotros mismos. La soledad también puede servir como un tiempo para la renovación espiritual. Jung creía que la espiritualidad y la religión juegan un papel fundamental en la salud psicológica, ya que ofrecen un marco para entender y procesar las experiencias de la vida. En la soledad, muchas personas encuentran una conexión más profunda con su espiritualidad, ya sea a través de la meditación, la oración o simplemente la reflexión sobre el significado de la vida. Este tipo de renovación espiritual puede ser increíblemente curativo, ya que nos ofrece un sentido de propósito y dirección que puede ser difícil de encontrar en la vida cotidiana. Por último, Jung enfatiza que la curación a través de la soledad no es un proceso pasivo, sino uno que requiere trabajo activo por parte del individuo. En lugar de simplemente esperar a que las heridas se curen por sí solas, la soledad nos ofrece la oportunidad de hacer un trabajo interno profundo. Este trabajo incluye la confrontación con nuestras emociones reprimidas, el reconocimiento de nuestra sombra y la integración de los aspectos más oscuros de nuestra psique en nuestra conciencia. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para la verdadera curación y el crecimiento personal. En resumen, la soledad tiene un inmenso poder curativo, ya que nos ofrece el espacio necesario para confrontar y sanar nuestras heridas emocionales más profundas. A través de la introspección, la conexión con el inconsciente y la renovación espiritual, podemos transformar el dolor y el sufrimiento en crecimiento y comprensión. Lejos de ser algo a temer, la soledad es un regalo que nos permite sanar y crecer de maneras que no serían posibles en la vida cotidiana llena de distracciones. La sombra es uno de los conceptos más poderosos y profundos en la psicología de Carl Jung. Se refiere a todas aquellas partes de nuestra personalidad que preferimos no ver. Los aspectos reprimidos, los deseos prohibidos, los miedos ocultos y las emociones negativas que nos negamos a aceptar. En la vida diaria, a menudo nos mantenemos ocupados con el trabajo,
las relaciones y las actividades cotidianas, lo que nos permite evitar el encuentro con nuestra sombra. Sin embargo, en la soledad, sin distracciones, estas partes reprimidas de nuestra psique emergen con fuerza. Jung sostenía que la sombra, aunque temida y rechazada por la mayoría de las personas, es en realidad una aliada oculta. Al enfrentarnos a nuestra sombra, no solo descubrimos nuestros defectos y limitaciones, sino que también encontramos recursos psicológicos valiosos que habíamos reprimido. La sombra no es simplemente mala o oscura, contiene energía creativa, impulsos de supervivencia y, en algunos casos, aspectos de nuestra personalidad que podrían enriquecernos si los integramos de manera saludable. Cuando estamos solos, sin la influencia de las expectativas sociales, es más fácil darnos cuenta de la presencia de la sombra. Las emociones que normalmente reprimimos, como el enojo, los celos o el resentimiento, tienen la oportunidad de surgir. Estos sentimientos, aunque incómodos, no son algo que debamos evitar. En cambio, Jung nos invita a enfrentarlos con valentía y a reconocerlos como parte de nuestra experiencia humana. Solo cuando aceptamos y comprendemos nuestra sombra, podemos comenzar a integrarla en nuestra personalidad consciente, lo que lleva a una psique más equilibrada y completa. Una de las formas más comunes en las que la sombra se manifiesta es a través de la proyección. Esto ocurre cuando atribuimos a otras personas los aspectos de nosotros mismos que no podemos aceptar. Por ejemplo, si reprimimos nuestros sentimientos de agresión, es posible que veamos a los demás como agresivos o amenazantes. En la soledad, esta dinámica de proyección se minimiza, porque no estamos interactuando con los demás de la misma manera. Esto nos permite observar nuestras emociones de manera más objetiva y entender que, a menudo, los problemas que vemos en los demás son en realidad reflejos de nuestras propias dificultades internas. En lugar de ver la sombra como un enemigo que debe ser combatido, Jung propone que debemos tratarla como una parte integral de nuestro ser. La sombra es, de hecho, una fuente de poder y sabiduría. En ella reside nuestra creatividad, nuestra intuición y nuestro potencial para el crecimiento personal. Sin embargo, para aprovechar este poder, debemos estar dispuestos a confrontar los aspectos más oscuros de nosotros mismos, algo que solo es posible cuando nos enfrentamos a la soledad. La integración de la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación. La individuación, según Jung, es el proceso por el cual nos convertimos en seres completos y únicos, reconociendo y unificando todas las partes de nuestra psique. La soledad es un espacio donde este proceso puede ocurrir de manera más efectiva, ya que no estamos sujetos a las expectativas o juicios externos. Al estar solos, nos damos cuenta de que las partes de nosotros que hemos rechazado o ignorado también son esenciales para nuestra identidad. Es importante entender que el proceso de integrar la sombra no es fácil. Enfrentar nuestros aspectos reprimidos puede ser doloroso y desconcertante. Sin embargo, Jung creía que este enfrentamiento es necesario para el crecimiento psicológico. La alternativa, ignorar o reprimir la sombra, lleva a la fragmentación de la personalidad y al sufrimiento. La sombra no desaparece solo porque la evitamos. De hecho, cuanto más la reprimimos, más fuerte se vuelve. A menudo, los problemas psicológicos, como la ansiedad, la depresión o las relaciones conflictivas, son el resultado de una sombra no integrada. Al final, la soledad es el escenario perfecto para confrontar y trabajar con la sombra. En este espacio de reflexión, sin distracciones, podemos comenzar a aceptar nuestros aspectos más oscuros y a integrarlos en nuestra vida consciente. Este proceso no solo nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos, sino que también nos libera del miedo y la culpa asociados con nuestras partes reprimidas. Al integrar la sombra, logramos una mayor autenticidad y un sentido más profundo de paz interior. Como dice Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es en la soledad donde este trabajo de iluminación interna puede comenzar. Para Carl Jung, el solitario no es solo una persona que se aparta de los demás, es también un visionario. En el silencio de la soledad, sin la interferencia de las expectativas sociales o las distracciones cotidianas, el solitario tiene la capacidad de ver más allá de lo inmediato,
de percibir verdades profundas sobre sí mismo y sobre el mundo. Esta visión no es algo que se pueda forzar o aprender en compañía, sino que surge de manera natural cuando el individuo se sumerge en su propio proceso interno. El solitario, según Jung, tiene acceso a una sabiduría más profunda que la que proviene de la interacción social o el conocimiento académico. En la soledad, el individuo tiene la oportunidad de explorar no solo su propia psique, sino también el inconsciente colectivo, una fuente de conocimiento compartida por toda la humanidad. Este concepto junguiano sugiere que, más allá de nuestras experiencias individuales, existe un vasto océano de sabiduría ancestral que todos compartimos. En la soledad, el solitario puede acceder a esta fuente de conocimiento, lo que le permite ver patrones y verdades que no son evidentes en el ajetreo de la vida cotidiana. Una de las formas en que el solitario puede manifestar su visión es a través de los sueños. Jung consideraba los sueños como una vía directa hacia el inconsciente, y en la soledad, los sueños pueden adquirir una importancia aún mayor. Sin las distracciones del mundo exterior, el solitario puede prestar más atención a los mensajes que le llegan a través de los símbolos y arquetipos que aparecen en sus sueños. Estos sueños no solo revelan verdades personales, sino que también pueden contener símbolos universales que ofrecen una visión más amplia del mundo y de la experiencia humana. El solitario también puede desarrollar una visión más profunda del futuro. Jung creía que cuando uno se aparta de las preocupaciones inmediatas del mundo, es capaz de ver más allá del presente y anticipar cambios en su vida personal o incluso en la sociedad en general. Esta capacidad de prever lo que está por venir no es producto de un análisis lógico o racional, sino de una intuición que surge de la conexión con el inconsciente colectivo. Es como si el solitario pudiera captar señales sutiles del entorno que los demás no pueden percibir debido al ruido de sus vidas cotidianas. Jung también veía en el solitario a alguien capaz de cuestionar las normas sociales y culturales de su tiempo. Al estar alejado de la presión social, el solitario tiene la libertad de pensar de manera independiente y crítica. Puede ver las limitaciones y los problemas de las estructuras sociales que otros aceptan sin cuestionar. Esta capacidad para ver más allá de las convenciones sociales convierte al solitario en un visionario, alguien que puede ofrecer nuevas perspectivas y soluciones a los problemas del mundo. No es raro que muchos grandes pensadores, artistas y líderes espirituales hayan pasado largos periodos de soledad antes de desarrollar sus ideas más innovadoras. Sin embargo, esta capacidad visionaria del solitario no está exenta de dificultades. Jung advirtió que aquellos que se apartan de la sociedad para perseguir su visión pueden sentirse incomprendidos o aislados. La soledad, aunque ofrece claridad y perspectiva, también puede generar un sentimiento de separación del mundo exterior. El solitario puede sentirse desconectado de los demás, lo que puede llevar a una sensación de alienación. Sin embargo, Jung creía que este aislamiento temporal era un precio que valía la pena pagar por la sabiduría y el crecimiento personal que la soledad puede ofrecer. Al final, el solitario no es solo alguien que busca escapar del mundo, sino alguien que se retira temporalmente para ganar una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. Este retiro no es una renuncia, sino una preparación para regresar al mundo con una nueva visión, una perspectiva más amplia y una comprensión más profunda de la vida. El solitario, entonces, se convierte en un visionario, alguien que puede ver más allá de lo superficial y ofrecer una guía o una dirección para aquellos que todavía están atrapados en las preocupaciones cotidianas. Como visionario, el solitario tiene la responsabilidad de compartir su sabiduría con el mundo. Aunque la soledad es necesaria para el desarrollo de esta visión, el retorno a la comunidad es igualmente importante. El solitario, armado con su nueva comprensión, puede ofrecer una perspectiva fresca y original que puede ayudar a los demás a ver más allá de sus propias limitaciones. En este sentido, la soledad no es el final del camino, sino una fase necesaria en el viaje hacia una mayor sabiduría y una vida más auténtica. Para Carl Jung, la soledad es una puerta de acceso no solo a los aspectos más profundos de nuestro propio inconsciente, sino también a lo que él denominó el inconsciente colectivo.
Este concepto, uno de los pilares de la psicología junguiana, sugiere que, además de nuestros pensamientos y emociones individuales, compartimos una mente inconsciente con toda la humanidad. En esta vasta red psíquica colectiva residen símbolos y arquetipos universales que han sido experimentados por todos los seres humanos a lo largo de la historia. Es en la soledad donde el individuo puede experimentar una conexión más profunda con este nivel de la psique y donde los símbolos del inconsciente colectivo pueden emerger con mayor claridad. El inconsciente colectivo contiene las imágenes y patrones psicológicos que se manifiestan en mitos, leyendas, sueños y creencias religiosas de todas las culturas. Estos arquetipos como el héroe, la madre, el sabio o la sombra son fuerzas poderosas que moldean nuestras vidas, a menudo sin que seamos conscientes de ello. En la soledad, cuando estamos menos distraídos por las demandas del mundo externo, estos arquetipos pueden revelarse a través de sueños, visiones o meditaciones profundas. Para Jung, el acceso a estos arquetipos en la soledad es una forma de conectarnos no solo con nuestra propia psique, sino con las experiencias universales de la humanidad. Uno de los caminos más comunes hacia el inconsciente colectivo es a través de los sueños. Jung dedicó gran parte de su trabajo al estudio de los sueños y descubrió que muchas personas experimentaban símbolos y situaciones que no tenían relación directa con sus experiencias personales, sino que parecían emerger de un lugar más profundo y universal. Estos símbolos, que a menudo aparecen durante períodos de soledad, son las manifestaciones del inconsciente colectivo. Cuando estamos solos, nuestro inconsciente tiene más libertad para expresarse, y a menudo lo hace a través de imágenes arquetípicas que pueden parecer desconcertantes o misteriosas, pero que en realidad contienen un profundo significado psicológico. El reconocimiento y la comprensión de estos arquetipos es esencial para el proceso de individuación, ya que nos permite integrar aspectos de nuestra psique que de otro modo permanecerían inconscientes. En la soledad, el individuo tiene la oportunidad de trabajar con estos arquetipos de una manera más consciente, lo que le permite comprender mejor las fuerzas que influyen en su vida y tomar decisiones más informadas y alineadas con su verdadero ser. Al estar solo, el individuo se libera de las influencias y expectativas externas, lo que le permite sintonizar más profundamente con las fuerzas internas que provienen del inconsciente colectivo. Jung también destacó que la soledad es un estado ideal para experimentar lo que él llamó sincronicidad, un concepto que describe como la coincidencia significativa de eventos internos y externos. La sincronicidad es más probable que ocurra cuando estamos en un estado de apertura y receptividad, lo que a menudo sucede durante los periodos de soledad. En estos momentos, eventos aparentemente no relacionados en el mundo externo pueden resonar profundamente con nuestro estado interno, creando una sensación de conexión entre nosotros y el universo más amplio. Esta experiencia de sincronicidad refuerza la idea de que estamos conectados con algo mucho mayor que nosotros mismos y que el inconsciente colectivo está siempre presente, aunque normalmente fuera de nuestra conciencia diaria. Un ejemplo clásico de sincronicidad que Jung describe es cuando una paciente estaba hablando de un sueño en el que aparecía un escarabajo dorado. Mientras ella describía el sueño, un escarabajo real de color dorado golpeó la ventana de la oficina de Jung. Este evento coincidió tan perfectamente con el sueño de la paciente que ella, previamente muy racional y escéptica, comenzó a abrirse a nuevas posibilidades en su proceso terapéutico. Este tipo de experiencia no es inusual para aquellos que pasan tiempo en soledad, ya que la soledad nos permite estar más abiertos a las conexiones y patrones que podrían pasar desapercibidos en la vida cotidiana. La conexión con el inconsciente colectivo en la soledad también puede tener un impacto profundo en nuestro sentido de propósito y pertenencia. Muchas personas que experimentan la soledad de manera significativa informan sentir una conexión más profunda con la humanidad en su conjunto o incluso con el cosmos. Jung creía que esta sensación de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos es crucial para nuestro bienestar psicológico, ya que nos ayuda a encontrar significado en nuestras vidas. La soledad, lejos de ser un estado de aislamiento,
nos conecta con la red de experiencias humanas compartidas que trascienden el tiempo y el espacio. En conclusión, la soledad nos brinda una oportunidad única para conectarnos con el inconsciente colectivo, un aspecto fundamental de la psique humana que contiene los arquetipos y símbolos universales que nos guían y nos influyen. Al explorar estos símbolos en la soledad, no solo profundizamos nuestro autoconocimiento, sino que también encontramos un sentido de conexión con la humanidad y el cosmos. Esta conexión, que a menudo se experimenta a través de sueños, visiones y sincronicidades, nos ofrece una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos, ayudándonos a encontrar un propósito y significado en nuestras vidas. Carl Jung veía la soledad como un proceso alquímico interno, una metáfora que ilustra la transformación psíquica profunda que ocurre cuando uno se retira del mundo exterior y se enfrenta a su mundo interior. En sus estudios de la alquimia, Jung encontró una rica fuente de símbolos que describían el proceso de transformación del alma humana, un proceso que, según él, se reflejaba en la psicoterapia y en la vida de los individuos en general. Para Jung, la soledad es un espacio donde esta obra alquímica puede realizarse, permitiendo la integración de los opuestos internos y la creación de una psique más equilibrada y completa. En la alquimia, el proceso de transformación incluye varias etapas, entre ellas la nigredo, la oscuridad o disolución, la albedo, la purificación y la rubedo, la integración final. Jung comparó estos pasos con el proceso psicológico por el cual una persona debe atravesar durante la individuación. En la soledad, uno se encuentra en la etapa de la nigredo, donde las ilusiones y estructuras del ego se desintegran, y uno se ve forzado a enfrentarse a sus aspectos más oscuros y reprimidos. Este es un proceso difícil y a menudo doloroso, ya que implica el derrumbe de viejas formas de pensar y de ser. Sin embargo, es precisamente en este estado de descomposición donde comienza la verdadera transformación. La nigredo no es el fin, sino el comienzo del proceso alquímico. En la soledad, el individuo puede sentir que ha perdido su dirección o sentido de identidad, pero esto es solo una señal de que el ego está siendo disuelto para que algo nuevo pueda surgir. Este es un periodo de introspección profunda, donde se deben confrontar las sombras y los aspectos reprimidos de la psique. Es un momento de confrontación con la verdad interna, que, aunque dura, es necesaria para el crecimiento. Después de la nigredo viene la albedo, la fase de purificación. En esta etapa, el individuo comienza a integrar lo que ha descubierto durante la fase de disolución. La soledad ofrece un espacio seguro para este proceso de purificación, donde los viejos patrones de pensamiento y comportamiento pueden ser eliminados y reemplazados por una comprensión más clara y verdadera de uno mismo. En este sentido, la soledad actúa como un crisol alquímico, donde los elementos más impuros de nuestra personalidad se queman y se refinan hasta que emerge algo más puro y auténtico. Finalmente, el proceso culmina en la rubedo, la integración de los opuestos dentro de la psique. En términos junguianos, esto se refiere a la unificación del consciente y el inconsciente, la integración de la sombra y la aceptación de todos los aspectos de la personalidad, tanto los buenos como los malos. La soledad es crucial en esta fase final, ya que proporciona el tiempo y el espacio necesarios para que el individuo reflexione sobre su vida, sus elecciones y su identidad, y llegue a una comprensión más profunda de quién es realmente. La metáfora alquímica también puede aplicarse al proceso creativo que a menudo surge en la soledad. Jung creía que la creatividad es una forma de alquimia interna, donde las ideas y emociones que parecen caóticas y desconectadas se combinan y transforman en algo nuevo y significativo. En la soledad, la mente tiene el espacio necesario para explorar nuevas ideas y conexiones, permitiendo que la creatividad florezca. Esto es especialmente cierto para los artistas, escritores y pensadores, quienes a menudo encuentran en la soledad la inspiración que necesitan para sus obras. La soledad también nos ofrece la oportunidad de experimentar la coniunctio, la unión de los opuestos, que en la alquimia se representa como la unión del sol y la luna, o del rey y la reina.
En términos psicológicos, esta unión se refiere a la reconciliación de las polaridades internas, como la razón y la emoción, lo masculino y lo femenino, o el consciente y el inconsciente. Al integrar estos opuestos, el individuo alcanza un estado de equilibrio y armonía interna, lo que Jung veía como el objetivo final del proceso de individuación. En resumen, la soledad es un laboratorio alquímico donde podemos transformar nuestras partes fragmentadas en un todo integrado. Es un proceso que implica dolor y disolución, pero que al final conduce a la purificación y la integración. Al igual que los alquimistas antiguos buscaban la piedra filosofal, el solitario busca en su interior el tesoro escondido de la sabiduría y la autocomprensión. Este proceso, aunque solitario, es profundamente enriquecedor y nos permite emerger de la soledad más fuertes, más sabios y más completos que antes. La introspección es uno de los procesos más poderosos que ocurren durante la soledad. Para Carl Jung, la introspección no es simplemente un acto de reflexión superficial, sino un proceso profundo de autoanálisis que nos permite desentrañar las capas más complejas de nuestra psique. Cuando estamos solos, tenemos el espacio necesario para mirar hacia adentro, lejos de las distracciones del mundo externo. Esta mirada interna, que Jung describe como una herramienta crucial para el autodescubrimiento, puede revelarnos nuestras motivaciones más profundas, nuestras inseguridades y los patrones repetitivos que rigen nuestras vidas. Jung consideraba la introspección como una forma de diálogo interno, en el cual podemos explorar tanto las partes conscientes de nuestra personalidad como aquellas que permanecen en la sombra, escondidas de nuestra vista consciente. En la vida diaria, es fácil ser arrastrado por las demandas externas, lo que nos deja poco tiempo o energía para reflexionar sobre nuestro propio ser. En cambio, la soledad nos ofrece el regalo del tiempo y el silencio, dos ingredientes esenciales para una introspección genuina. Este proceso introspectivo es esencial en el camino hacia la individuación, que es el desarrollo de una personalidad integrada y equilibrada. La individuación no puede ocurrir si no somos conscientes de quiénes somos en realidad. La introspección nos permite identificar los aspectos de nuestra personalidad que hemos ignorado, como deseos no realizados, emociones reprimidas o heridas del pasado que aún no han sanado. Al estar solos, podemos observar cómo estos factores influyen en nuestras decisiones y comportamientos, y cómo han moldeado nuestras vidas hasta ahora. Un aspecto clave de la introspección es la posibilidad de observar nuestras emociones con mayor claridad. En la interacción social, a menudo respondemos de manera automática a las situaciones que se nos presentan, sin tomarnos el tiempo para reflexionar sobre por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos. Durante la soledad, podemos revisar estas reacciones y preguntar: ¿por qué me sentí enfadado en esa situación? ¿Por qué reaccioné con miedo o ansiedad en ese momento? Este análisis emocional es fundamental para comprender nuestros patrones de comportamiento y, en última instancia, para transformarlos. Jung también enfatizó la importancia de la introspección para comprender nuestras relaciones con los demás. La soledad nos permite ver las dinámicas que rigen nuestras interacciones, especialmente aquellas que no son saludables o que están marcadas por patrones repetitivos. Al estar solos, podemos reflexionar sobre las veces que hemos proyectado nuestros propios problemas o inseguridades en los demás. La introspección nos ayuda a darnos cuenta de que, a menudo, nuestras dificultades en las relaciones no se deben solo a las acciones de los demás, sino a nuestras propias actitudes y creencias no resueltas. La introspección, según Jung, no solo se trata de comprender lo que está mal o lo que necesita ser corregido en nuestras vidas. También es una oportunidad para descubrir lo que es auténtico en nosotros, lo que realmente deseamos y valoramos. En la soledad, sin la influencia de las expectativas sociales o los juicios de los demás, podemos preguntarnos: ¿qué es lo que realmente quiero de la vida? ¿Cuáles son mis valores fundamentales? ¿Qué me hace sentir realizado y en paz? Estas preguntas son fundamentales para nuestro bienestar, ya que nos ayudan a alinear nuestras acciones con nuestros deseos más profundos, en lugar de vivir según las expectativas de los demás. Además, la introspección en la soledad
puede llevarnos a una mayor conciencia de nuestros pensamientos y creencias limitantes. A menudo somos esclavos de creencias inconscientes que nos han sido inculcadas desde la infancia, como no soy lo suficientemente bueno o nunca tendré éxito. Estas creencias limitantes nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. En la soledad, podemos identificarlas y empezar a desmantelarlas, reemplazándolas por creencias más empoderadoras que reflejen nuestra verdadera valía. Una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar durante la introspección es la escritura. Jung alentaba a sus pacientes a llevar diarios o a escribir sobre sus sueños, emociones y pensamientos. Al poner nuestros pensamientos en palabras, podemos ver con mayor claridad los patrones y temas recurrentes en nuestras vidas. La escritura introspectiva nos permite estructurar nuestras ideas, examinar nuestros miedos y deseos y trazar un camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Por último, Jung señalaba que la introspección es una habilidad que se perfecciona con el tiempo. No basta con estar solo una vez y esperar que toda la claridad surja de inmediato. La introspección requiere práctica y paciencia. A medida que pasamos más tiempo en soledad y aprendemos a escuchar nuestras voces internas, desarrollamos una mayor capacidad para comprendernos y para guiar nuestro crecimiento personal. La introspección regular en la soledad nos permite avanzar hacia la individuación, que es el objetivo final de la psicología junguiana. Convertirnos en seres completos, conscientes y auténticos. En conclusión, la soledad ofrece el espacio necesario para que la introspección ocurra de manera profunda y significativa. A través de este proceso, podemos desenterrar nuestras motivaciones ocultas, comprender nuestras emociones y comportamientos y conectar con nuestros deseos más auténticos. La introspección es una herramienta esencial para el autoconocimiento y el crecimiento personal, y la soledad es el terreno fértil en el que esta herramienta puede ser utilizada con mayor efectividad. Aunque Carl Jung veía en la soledad un espacio necesario para el autoconocimiento y la transformación, también era consciente de los peligros que conlleva. La soledad, cuando no es manejada adecuadamente, puede transformarse en un estado de alienación, desconexión y, en algunos casos, en una fuente de sufrimiento emocional. Jung advertía que la soledad tiene el potencial de ser tanto un espacio de curación como una trampa psicológica. Por ello, es crucial aprender a distinguir entre la soledad saludable y la que puede volverse destructiva. Uno de los principales riesgos de la soledad es la sensación de aislamiento. Para muchos, la soledad puede ser una experiencia abrumadora, especialmente si se percibe como un rechazo o abandono por parte de los demás. En estos casos, la soledad no se vive como una oportunidad para el autodescubrimiento, sino como una confirmación de los propios miedos e inseguridades. Esta forma de soledad puede llevar a sentimientos de inutilidad, baja autoestima y, en casos extremos, a la depresión. Jung observó que las personas que no han trabajado en su proceso de individuación o que no han desarrollado una relación saludable con su propio inconsciente pueden encontrar en la soledad un lugar de angustia. En lugar de confrontar su sombra y sus aspectos reprimidos, pueden verse atrapadas en un ciclo de pensamientos negativos y destructivos. En estos casos, la soledad no facilita la curación, sino que agrava los problemas emocionales existentes. La mente, sin la distracción del mundo externo, puede volverse su propio enemigo, creando un ambiente interno lleno de ansiedad, culpa y desesperación. Otro riesgo de la soledad es la desconexión social prolongada. Aunque Jung enfatizó la importancia de la introspección y el trabajo interno, también subrayó que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Las relaciones con los demás son esenciales para nuestro bienestar emocional, y la soledad prolongada puede debilitar nuestra capacidad para relacionarnos de manera saludable. Si una persona pasa demasiado tiempo aislada, puede perder habilidades sociales importantes y volverse incapaz de conectar con los demás de manera significativa. El equilibrio, según Jung, es clave. La soledad no debe convertirse en un estado permanente, sino en una fase temporal que nos permita recargar nuestras energías y reflexionar sobre nuestras vidas.
Después de pasar un tiempo a solas, es necesario volver al mundo exterior, interactuar con los demás y poner en práctica lo que hemos aprendido durante nuestro periodo de introspección. Jung sugirió que el objetivo de la soledad no es separarnos permanentemente del mundo, sino permitirnos regresar a él con una mayor conciencia de nosotros mismos y una mayor capacidad para relacionarnos de manera auténtica y equilibrada. Un aspecto relacionado con el riesgo de la soledad es la falta de propósito. Para muchas personas, la soledad solo es productiva si se experimenta con un sentido claro de dirección o propósito. Cuando la soledad se siente como una imposición o como un estado vacío, puede generar sentimientos de desesperanza. En estos casos, es fundamental encontrar actividades que proporcionen un sentido de significado, ya sea a través de la meditación, la escritura, la lectura o cualquier forma de expresión creativa. La falta de dirección en la soledad puede hacer que las personas se sientan perdidas y sin rumbo, lo que puede llevar a un deterioro emocional. Jung también habló sobre el concepto de la inflación del ego, un riesgo que puede surgir en la soledad cuando una persona se enfoca demasiado en su propia individualidad y desconecta completamente de los demás. La inflación ocurre cuando el individuo se identifica excesivamente con su yo interno, perdiendo la capacidad de ver sus propios límites y debilidades. Esta desconexión puede llevar a una sensación de superioridad o aislamiento psicológico, donde el individuo se siente por encima de los demás o incapaz de empatizar con sus experiencias. La soledad, en estos casos, no produce crecimiento, sino una distorsión del sentido del yo. Es por esto que Jung enfatizó la importancia de una soledad equilibrada, que permita tanto la introspección como el regreso a la interacción social. La clave está en encontrar un equilibrio saludable entre el tiempo a solas y el tiempo con los demás. La soledad no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un mayor autoconocimiento y una mejor capacidad para relacionarnos con el mundo. Cuando se maneja de manera adecuada, la soledad puede ser una herramienta poderosa para la transformación personal. Pero cuando se utiliza como un refugio para evitar la vida o los problemas emocionales, puede convertirse en una trampa peligrosa. En conclusión, la soledad tiene riesgos inherentes si no se maneja con cuidado. La sensación de aislamiento, la desconexión social y la falta de propósito son solo algunos de los peligros que pueden surgir. Sin embargo, cuando se aborda con equilibrio y una actitud de autodescubrimiento, la soledad puede ser una experiencia profundamente enriquecedora. Es fundamental aprender a usar la soledad como un espacio para el crecimiento personal, en lugar de permitir que se convierta en un lugar de sufrimiento o desconexión. Carl Jung creía que la creatividad es una de las manifestaciones más poderosas del inconsciente y que la soledad es el terreno fértil en el que esta creatividad puede florecer. En la soledad, lejos de las distracciones y las presiones de la vida cotidiana, la mente tiene el espacio y la libertad necesarios para explorar ideas, pensamientos y emociones de manera más profunda y original. Para Jung, la creatividad no es simplemente un acto de hacer algo nuevo, sino una forma de expresar y transformar los contenidos inconscientes en formas que puedan ser comprendidas y compartidas. La soledad, al proporcionar este espacio de reflexión, permite que las ideas germinen y crezcan de manera más natural. Muchos artistas, escritores y pensadores a lo largo de la historia han reconocido la importancia de la soledad en su proceso creativo. Jung creía que esta conexión entre la soledad y la creatividad no es accidental. En el silencio de la soledad, los símbolos y arquetipos del inconsciente colectivo pueden emerger con mayor claridad, proporcionando una fuente de inspiración que no está disponible en el bullicio de la vida diaria. Uno de los elementos clave que Jung identificaba en el proceso creativo es el diálogo entre el consciente y el inconsciente. Durante la soledad, este diálogo se intensifica, ya que el individuo no está limitado por las expectativas sociales o las distracciones externas. La mente consciente puede acceder más fácilmente a los contenidos del inconsciente, lo que permite que las imágenes y los símbolos arquetípicos emergen y se transformen en ideas creativas. Este proceso es similar al que ocurre en los sueños,
donde el inconsciente utiliza símbolos para comunicar mensajes importantes al consciente. En la soledad, este proceso onírico puede ocurrir de manera consciente, permitiendo que la persona acceda a un nivel más profundo de creatividad. Jung también consideraba que la creatividad en la soledad es un acto de transformación alquímica. Así como el alquimista trabaja en la transformación de metales en oro, el individuo creativo trabaja en la transformación de sus pensamientos y emociones en obras de arte, literatura o invenciones. Este proceso no solo es una forma de expresión, sino también una forma de curación y crecimiento personal. La creatividad permite que los contenidos emocionales, que de otro modo podrían ser destructivos o reprimidos, encuentren una salida saludable y productiva. En lugar de ser consumidos por nuestras emociones, podemos utilizarlas como materia prima para nuestras creaciones. Además, la soledad nos da la oportunidad de explorar la autenticidad de nuestras ideas. En la vida cotidiana, nuestras ideas y pensamientos a menudo están influenciados por las opiniones de los demás o por las normas sociales. En la soledad, podemos desconectarnos de estas influencias externas y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente quiero expresar? ¿Cuáles son mis ideas auténticas? Esta exploración de la autenticidad es esencial para el desarrollo de una creatividad genuina que no busca complacer a los demás, sino que surge del deseo de expresar lo que es verdadero y significativo para nosotros. La soledad también ofrece el tiempo necesario para perfeccionar y desarrollar nuestras ideas creativas. La creatividad, según Jung, no es solo cuestión de tener una idea brillante, sino de trabajar con esa idea, de darle forma, de explorar diferentes posibilidades y de refinarla hasta que se convierta en algo completo y significativo. Este proceso requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, el espacio para pensar sin interrupciones. La soledad, al proporcionar este espacio, es esencial para el desarrollo de cualquier proyecto creativo. Sin embargo, Jung también advirtió sobre los peligros de la creatividad en la soledad si no se maneja con equilibrio. Si bien la soledad puede ser un catalizador para la creatividad, también puede llevar al aislamiento si se prolonga demasiado. La creatividad, aunque surge en la soledad, a menudo necesita ser compartida con los demás para alcanzar su máximo potencial. Un artista, escritor o pensador necesita feedback, interacción y comunidad para que sus ideas crezcan y se desarrollen plenamente. La creatividad florece en la soledad, pero también necesita el mundo exterior para encontrar su propósito. En resumen, la soledad es un espacio esencial para el desarrollo de la creatividad, ya que permite que las ideas y los símbolos del inconsciente emergen y se transformen en algo nuevo y significativo. La soledad ofrece el tiempo, el espacio y la libertad necesarios para que el individuo explore su autenticidad y trabaje en la perfección de sus ideas. Sin embargo, la creatividad en la soledad debe ser equilibrada con la interacción social, ya que es a través de la comunidad que nuestras ideas pueden alcanzar su máxima expresión y significado. La soledad, según Carl Jung, es una prueba definitiva de autenticidad. Para él, estar solo es una experiencia fundamental porque, en la soledad, las máscaras que usamos en nuestras interacciones sociales se desvanecen y nos quedamos frente a nosotros mismos, sin filtros ni distracciones. Es en este espacio de silencio y reflexión donde emerge nuestro verdadero ser, un ser que a menudo es distinto de la imagen que proyectamos ante los demás. La soledad, entonces, se convierte en un crisol en el cual nuestra autenticidad puede revelarse, o por el contrario, puede mostrarnos cuán lejos hemos estado de vivir de acuerdo con ella. Una de las ideas clave de Jung es que la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida tratando de cumplir con las expectativas de los demás. Estas expectativas provienen de la familia, la sociedad, la cultura y otras influencias externas que nos moldean desde una edad temprana. En este proceso, comenzamos a adoptar comportamientos y actitudes que no son verdaderamente nuestros, pero que nos ayudan a encajar en nuestro entorno. Sin embargo, cuando nos quedamos solos, ya no tenemos a nadie más a quien impresionar o satisfacer. En la soledad, las expectativas externas desaparecen y lo que queda es nuestra verdadera naturaleza, libre de las influencias sociales.
Este enfrentamiento con uno mismo puede ser una experiencia liberadora, pero también puede ser profundamente desconcertante. Muchas personas evitan la soledad porque temen lo que podrían descubrir sobre sí mismas. La sociedad moderna, con su ritmo frenético y sus constantes distracciones, ofrece innumerables maneras de evitar estar solo, desde el trabajo hasta el entretenimiento, pasando por las redes sociales. Sin embargo, para Jung, la capacidad de estar solo es una señal de fuerza psicológica. Solo una persona que ha aprendido a conocerse y aceptarse verdaderamente puede estar en paz consigo misma en la soledad. En la soledad, uno puede preguntarse, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis propios valores y deseos o estoy viviendo según lo que otros esperan de mí? Esta es una pregunta fundamental que, según Jung, todos debemos hacernos en algún momento de nuestras vidas. La autenticidad es el estado en el que vivimos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin pretender ser algo que no somos. Pero para llegar a este estado, primero debemos identificar y desmantelar las falsas identidades que hemos construido a lo largo de los años para satisfacer a los demás. La soledad nos permite examinar estas identidades falsas con una claridad que no es posible cuando estamos rodeados de personas. Al alejarnos de las interacciones sociales, podemos reflexionar sobre cómo hemos estado actuando en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. ¿Cuánto de lo que hacemos es realmente una expresión de nuestro ser auténtico y cuánto es una actuación diseñada para ganarnos la aprobación de los demás? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias para el crecimiento personal. Además, la soledad nos brinda la oportunidad de reconectar con nuestras pasiones y deseos más profundos. En el bullicio de la vida cotidiana, es fácil perder de vista lo que realmente queremos. Nos vemos atrapados en rutinas y compromisos que pueden no tener nada que ver con nuestros verdaderos intereses o valores. La soledad nos da el espacio para preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me hace sentir vivo y realizado? Al responder a estas preguntas desde un lugar de autenticidad, podemos comenzar a hacer cambios en nuestras vidas que reflejen quiénes somos verdaderamente. Sin embargo, Jung también advirtió que el camino hacia la autenticidad a través de la soledad no es fácil. Enfrentarse a uno mismo en la soledad puede ser incómodo e incluso doloroso. Es posible que descubramos aspectos de nuestra personalidad que no nos gustan o que preferiríamos ignorar. Podemos darnos cuenta de que hemos estado viviendo de manera incongruente con nuestros valores o que hemos tomado decisiones que no reflejan nuestra verdadera naturaleza. Estos descubrimientos pueden ser difíciles de aceptar, pero son necesarios para la transformación y el crecimiento personal. La soledad también pone a prueba nuestra capacidad para ser honestos con nosotros mismos. Cuando estamos solos, no hay nadie más a quien culpar por nuestras circunstancias. No podemos evadir la responsabilidad de nuestras acciones o decisiones, y esto puede ser una prueba difícil de superar. Sin embargo, es precisamente esta honestidad brutal la que nos permite avanzar hacia una vida más auténtica. Al reconocer nuestras debilidades, errores y miedos, podemos empezar a trabajar en ellos, en lugar de seguir reprimiéndolos o negándolos. Finalmente, la autenticidad que se cultiva en la soledad no es solo un beneficio para uno mismo, sino también para nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos de acuerdo con nuestro verdadero ser, nuestras interacciones con los demás se vuelven más genuinas y significativas. Ya no sentimos la necesidad de impresionar o de ser alguien que no somos, lo que nos libera para conectar con los demás de manera más profunda y auténtica. Este tipo de conexión, basada en la autenticidad, es mucho más satisfactoria y enriquecedora que las relaciones superficiales que a menudo mantenemos cuando intentamos cumplir con las expectativas de los demás. En resumen, la soledad es una prueba de fuego para la autenticidad. Es en este estado donde podemos descubrir quiénes somos realmente, libres de las influencias y expectativas externas. Aunque este proceso puede ser incómodo o desafiante, es esencial para el crecimiento personal y para vivir una vida en consonancia con nuestros verdaderos valores y deseos. En última instancia, la soledad nos ofrece la oportunidad de ser honestos con nosotros mismos, de aceptar nuestras debilidades y de comenzar el camino hacia una vida más auténtica y plena.
A lo largo de este recorrido, hemos explorado 10 claves fundamentales de la soledad a través de la lente de Carl Jung. Desde su poder curativo hasta su capacidad para revelar la sombra, la soledad, lejos de ser un estado a evitar, es un territorio interno lleno de potencial transformador. Jung veía la soledad como una herramienta crucial para el crecimiento psicológico, una fase de confrontación con nosotros mismos que nos lleva al proceso de individuación y autenticidad. Aunque la soledad puede ser desafiante y a veces dolorosa, ofrece la oportunidad única de sanar, crear y, finalmente, descubrir nuestro verdadero ser. Al final del camino, la soledad nos invita a conectarnos con el inconsciente colectivo, con nuestros símbolos internos y con nuestra capacidad innata para la creatividad y la introspección. Nos lleva a cuestionar quiénes somos, qué queremos y cómo vivimos nuestras vidas. Lejos de ser solo una experiencia de aislamiento, la soledad es una maestra interna que nos prepara para un regreso al mundo exterior más fuertes, más auténticos y más conectados con nosotros mismos y con los demás. Como Jung afirmó, es solo en el enfrentamiento con nuestras profundidades internas, facilitado por la soledad, que podemos realmente alcanzar una vida plena y consciente.